Hoy vamos a hablar de un tema que me impactó mucho cuando lo estaba estudiando. Today we're going to talk about a theme that impacted me very profoundly. Está basado en el libro de Génesis, capítulo 3, It is based on the book of Genesis, chapter 3. y se llama Las decisiones que cambiaron la historia de la humanidad. It is called The Decisions That Changed the Story of the Humanity in the world. Quiero darle la bienvenida también a todos los que nos están viendo a través del internet. Bienvenidos. I want to welcome all those that are on the different platforms watching us through the internet. Muy bien, Génesis 3 no es solamente la historia del primer pecado, Genesis 3 speaks is not only about the first story of the first sin. es la historia de cómo una decisión mal tomada It is the story of a bad decision that was taken puede alterar la mente, that can alter the mind, el corazón, las emociones, the heart, and the emotions, las relaciones y el destino de tu vida. the relationships and the destiny of your lives. Son decisiones que se tomaron en ese momento There were decisions that were taken in that moment in Genesis. y que muchas se les van a parecer las decisiones que tomamos nosotros en el diario vivir It's going también. to look like a lot of decisions that we do in our lives on a daily basis. La primera decisión, The first decision, diga conmigo, la primera decisión, say with me, the first decision, ¿a quién vas a escuchar? who are you going to listen to? Génesis 3:1 The book of Genesis, chapter 3, verse 1. dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. It said the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord had made. Cierto día le preguntó a la mujer, One day he asked the woman, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Y ahí comenzó con la primera mentira, And there was the beginning, the commence of the first lie. porque Dios no había dicho que no podían comer del fruto de ninguno de los árboles. God never said you couldn't eat from none of the fruit of the trees. Él dijo, no pueden comer del árbol que está en el centro, que es el árbol de la muerte y de la vida. He said that you cannot eat from the tree that was in the middle of the garden because it would show you life and death. Pero el enemigo siempre va a distorsionar la voz But the enemy will always distort the voice of God para engañarnos. to trick us. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. And he keeps on doing it to this day. Entonces, en esa primera decisión, In that first decision, si el cerebro no está profundamente anclado con la verdad, if your mind is not profound, your mind is profound, anchored with the truth, la mente acepta fácilmente the mind will accept easily narrativas, ideas o conceptos diferentes. narratives, concepts, or different decisions. Eso explica por qué las mentiras repetidas terminan pareciendo verdad. That explains why when you repeat a lot of lies, you end up believing it's true. Cuando a ti te dicen algo que no es verdad When they tell you something that's not true, y tú sabes que no es verdad, and you know it's not true, tú lo resistes. you resist it. Pero si no estás anclado en la verdad de Cristo, But if you're not anchored in the truth of God, puede ser que te sigan diciendo la mentira it might be that they might keep on telling you the lie, y va a llegar un momento en que la vas a creer. and then you're going to eventually believe it. Por ejemplo, Example, algunos jóvenes a lot of young teenagers, saben que no deben tener relaciones sexuales prematrimoniales. that they know that they should not have sexual relations before they're married. Pero la tentación les dice, no, no es tan malo. But the temptation says it's not a bad thing. Eso es amor, It's love. eso es sabiduría, That is wisdom. eso es para conocernos antes de por si acaso. That is to know each other before maybe we get married. Mentira del diablo. It's a lie of Diga Satan. conmigo, mentira del diablo. Say it's a lie of Satan. Porque lo que el diablo quiere es destruir tu vida. Because what the devil wants to do is destroy your life. Si tú no tienes esa verdad bien anclada en tu corazón, If you don't have that truth anchored in your heart, el enemigo te puede convencer de lo contrario. the enemy will convince you of the truth. Diga conmigo, reprendo al diablo ese. Repent the devil. La segunda decisión, The second decision, distorsionar la palabra de Dios. when they distort the word of God. Génesis 3, 2, 3 dice, The book of Genesis chapter 3, verse 2 and 3. verse 2 and 3. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Of course, we may eat from the fruit of the trees in the garden, the woman replied. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat, God said.
Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. You must not eat it or even touch it. If you do, you will die. El Señor no dijo que no lo podían tocar. God said you couldn't touch it. Dijo que no podían comer. You cannot eat from it. Pero miren la distorsión. Look at the distortion that Satan did. Distorsionar, la segunda decisión es distorsionar la palabra de The Dios. second decision is when they distort the word of God. Dios nunca dijo no lo tocaran, God did not say do not touch it. pero Eva ya estaba modificando la palabra. Eve was modifying the word of God. Cuando alteramos la verdad, debilitamos nuestra When convicción. we alter the truth of God, we change our convictions. Cuando usted debilita la verdad, When you allow the truth to come in, va a dar espacio a la mentira. it's going to allow the lies to come in. ¿Cuántas veces en el diario vivir How many times in your daily life te enfrentas a decisiones you confront different decisions o a tentaciones? or temptations? ¿Y cuántas veces hemos tratado como de torcer la verdad para acomodarla a How nuestra many conveniencia? times have we tried to twist the truth to make it easier for us? Aquí no ha pasado eso, ¿verdad? That never happens here. Allá por New York, por esos lados sí, ¿verdad? Maybe in New York and other places. Ayúdalos, Jesús. Help them, Jesus. Entonces, distorsionar la palabra debilita nuestra convicción. Distorting the word of God makes us more weaker to the truth. Tercera decisión, Third decision. creer más en las emociones que en la verdad. You believe more in your emotions than the truth. Génesis 3:6 The book of Genesis chapter 3 verse 6. dice, la mujer quedó convencida. The woman was convinced. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. She saw that the tree was beautiful and the Y fruit quiso la sabiduría que le daría. and she wanted the wisdom the tree would give her. Así que tomó del fruto And she took of the fruit y se lo comió. and she ate it. La mujer, dice, fue atraída por la emoción del fruto que se veía delicioso. It says the woman was tempted by the fruit that looked so delicious. Dice que se veía hermoso. It looked beautiful. El diablo conocía la debilidad de la mujer The devil knew the weakness of the woman. y sabía que cuando veía esas cosas se iba a sentir atraída. And he knew when she saw those beautiful things, she would be El diablo no attracted to tentó a them. Adán por ese lado, The devil's going to touch you to that side. tentó a la mujer And that was a woman. porque sabía que ella era vulnerable a eso. He knew she was vulnerable in that position. Y la mujer que Dios le había dado a Adán, And the woman that was given to Adam, que le dijo que era su ayuda idónea, that what is his helper? de pronto resultó una demonia. Porque en vez de darle un buen consejo, Instead of giving him good wisdom, más bien lo indujo she introduced him to something bad, a caer en el pecado. to fall into sin. La mujer quedó convencida. The woman was convinced. Esa fue su tercera errónea decisión. That was her third bad decision. Creer más en las emociones que en la verdad. To believe more in emotions than the truth of God. ¿Cuántas veces las emociones nos atraen tanto How many times the emotions y attract us y nos motivan a tomar decisiones que no son correctas? and it motivates us to take ¿A bad quién le ha decisions? pasado? Levante la How mano. many have had that happen? Todos. Everybody. Levante la mano todos. Everybody. Porque todo nos ha pasado en Everybody's algún happened to momento. in some time. Una o varias veces. Maybe one or two times. Las emociones tienen mucha fuerza. Emotions have a lot of strength. Por ejemplo, a las mujeres les gustan los zapatos y las carteras. The women like shoes and Ayúdala, purses. Jesús. Si no tienen control emocional, If they don't have emotional control, si se dejan llevar por la belleza, if they are allowed to be taken by the beauty of the purses and pueden shoes, terminar teniendo muchos problemas en su matrimonio. they can have a lot of problems in their marriage. Toda caída tiene primero un proceso mental. All fall has a process, mental process. La tentación promete satisfacción inmediata. The temptation gives us a satisfaction immediately. En cambio, la obediencia produce bendición duradera. And being obedient produces a blessing that is constant. La tentación siempre te va a decir, no, mira qué lindo eso. Temptation is always going to tell you, look how beautiful that is. Tal vez tienes una compañera muy bonita Maybe you have a co-worker that's very pretty, y el enemigo te dice, mira qué belleza esa and the enemy compañera, tells you, look how beautiful she qué is. linda es, Look how beautiful she is. más bonita que tu esposa. More beautiful than your wife. Y el enemigo empieza a meter esa mentira And the enemy starts to bring that lie into your mind y empieza a generar un proceso mental. and starts to generate a process in your mind. El adulterio comienza con un proceso mental. Adultery starts with a process in the Comienza mind, con una atracción. with an attraction.
y después comienza a darle vuelta en la mente. And then your mind starts to process that. Muy raro que una persona vaya directo a acostarse con una persona que no es su esposa It's very strange that somebody goes to bed with somebody that's not o their con un wife, varón que no es su esposo. or a man that's not his husband, a woman's husband. Siempre ese proceso comienza aquí. That process always starts in your mind. Mi esposo no me valora, My wife does not value me. mi esposo no me pone My atención, husband doesn't pay attention to me. él realmente no sabe lo valiosa que soy. Really doesn't know how worthy I am. En cambio, este compañero me dice cosas lindas todos los días The coworkers tell me that I look beautiful every day, y empieza a calentar tu mente and your brain starts to process that data, para que caigan en esa tentación. so you can fall into that temptation. Cuarta decisión, Fourth decision: influenciar a otros hacia el error. to influence others to do the same error and sin. Génesis 3:6 dice, The book of Genesis chapter 3 verse 6 says, luego le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. then she gave some to her husband and who was with her, and he ate too. El sinvergüenzón de Adán Adam made a mistake. estaba ahí a la par de su esposa. He was beside his wife Eve. Él vio que ella cogió del fruto, He saw that she got of the fruit. lo comió, She ate it, lo invitó a él invited him, y él también comió. and he also ate. ¿Qué habrían hecho ustedes, varones? What would you have done, men, Si tu esposa te invita if your wife invites you a ceder a una tentación, to give yourself to a temptation? no es fácil decirle que no, ¿verdad? It's not easy to say no. Las decisiones nunca afectan solamente al que las toma. Decisions don't only affect the one that makes that decision. Siempre impactan las personas que están a tu lado y tus generaciones. It always impacts your loved ones and your generations. Adán también decidió. Adam also decided. Él no fue engañado. He was not tricked. Él escogió He desobedecer. decided to be disobedient. Por eso el pecado de Adán fue más grave. That's why the sin of Adam was Eva worse. cedió a la tentación, Eva was seductive to the temptation. pero Adán sabía que eso no era correcto But Adam knew that wasn't correct, y cedió a la tentación de and su he let esposa. himself be given to the temptation. Seguro él fue el que hizo ese dicho que dice happy wife, happy life. Pero no es verdad. It's not true. Eso es una mentira para destruir. Toda mentira siempre tiene el propósito de destruir nuestras That vidas. is a lie. All lies are always meant to destroy. Entonces Adán escogió desobedecer. Adam chose to be disobedient. Cada día, Every day, todos nosotros vamos a tener una tentación. each and every one of us will have a temptation, Y tú decides and you decide si la aceptas o no. if you accept it or not. Dios nos creó con libre albedrío. God created us with free will. Nos dio la capacidad de tomar decisiones. He gave us the capabilities to Y take tenemos que decisions. tomar decisiones constantemente. And we constantly have to make Hay unas decisions. que son más difíciles que otras. Some are more difficult than others, Y el enemigo siempre va a tentarnos a hacer lo incorrecto. and the enemy is always going to bring temptation so we can do it incorrectly. Pero tú decides. But you decide. Dile al que está a tu lado, tú decides. The one that's beside you, tell him you decide. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Let's talk about the consequences. Hablamos primero de las decisiones y ahora vamos a hablar de las consecuencias de las decisiones. First, we spoke of the decisions, and now we're going to talk about the consequences of those decisions. La primera consecuencia fue que se rompió la identidad. The first consequence is that they broke their identity. Génesis 3:7 dice, The book of Genesis, en chapter, ese momento at that moment, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. their eyes were open and they suddenly felt shame as their nakedness. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Entonces la primera consecuencia fue que rompió la identidad que tenían Adán y The Eva. first consequence is they broke their identity. La culpa modifica la percepción de uno mismo. Our sinful ways modifies our self-being De tal manera que la identidad comenzó a basarse en la vergüenza. in such a manner that the identity started to be an embarrassment. La culpa, y todos hemos pasado por ahí. We've all been through there. Cuando somos conscientes de que cometemos un pecado, Where we are constant that we perform a sin, nuestra identidad se debilita. our identity becomes ¿Sí o no? sinful or weak. Sentimos que algo se nos quitó. We feel like something has left us. Nos sentimos mal. We feel bad. Dios no quiere que sientas culpa. God doesn't want you to feel that Dios you're quiere que sinning. sientas arrepentimiento. He wants que you es to feel diferente. repentance.
Pero el enemigo quiere que sientas culpa, But the enemy wants you to feel guilty. porque entonces ahora tienes identidad de culpable. Now you have an identity of being Adán guilty. tenía identidad de hijo de Dios Adam had the identity of a man of y de God. pronto tenía identidad de culpable. And then you had an identity of Qué somebody cambio who tan sinned. violento. What a terrible change. De pasarse por el jardín del Edén gozando y disfrutando, Of passing to the Garden of Eden, ahora está en una situación en la que se siente culpable, he was in a bad situation, he felt sinful. se siente triste, desanimado, He feels sad. sabe que le falló a Dios He knew that he failed God. y Dios se lo había advertido. And God told him not to eat No that fruit. coman de ese fruto, Don't eat from that fruit. porque si comen, Because if you, ciertamente morirán. you will die. Por eso Dios trabaja primero restaurando nuestra identidad, That's why God first works restoring our identity. porque fue lo primero que se perdió en el Edén, It was the first thing that was lost in la Eden, identidad. the identity. Y el Señor ha trabajado toda la vida And the Lord has worked his whole life para restaurar la To res- identidad de sus hijos. to restore the identity of all his children. Tú tienes que empezar a aprender y entender que eres hijo de Dios, You have to understand and learn that you are the sons of God, que vas a tener tentaciones, that you're going to have temptations, pero que tienes la capacidad de decidir. but you have the capability to decide. No voy a ceder a la I tentación. am not going to give myself to temptation. Voy a hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer. I'm going to do what God tells me to Y do. lo que Dios diga está escrito en la palabra de What God Dios. tells me to do is written in the word of the Lord. Segunda consecuencia, Second consequence, el miedo reemplazó la identidad. the fear replaced their identity. Génesis 3:10 dice, The book of Genesis chapter 3 verse 10 says, Adán hablando, te oí caminando por el huerto, and Dan speaking said, I replied, I heard you walking in the garden. así que me escondí. So Tuve I hid. miedo porque estaba desnudo. I was afraid because I was naked. Él andaba desnudo todo el tiempo por el jardín del Edén They were nude the whole time in the garden, y no tenía vergüenza ni miedo. and they were not embarrassed or ashamed. Era libre. They were free. Él perdió su libertad He lost his freedom. y con él toda la humanidad. And with him, all humanity. Por eso tendremos que andar vestidos ahora aquí. That's why we have to be dressed now. La segunda consecuencia, entonces, el miedo reemplazó The la second, intimidad. the second consequence is that the fear replaced intimacy. La culpa produce aislamiento. When you feel that you're in fault, it separates you. Cuando tú has pecado, When you have sinned, tienes dos opciones. you have two options. Te arrepientes y confiesas tu pecado You repent and you confess your sin, o te aíslas. or you separate yourself. Muchas personas, y especialmente los hombres, A lot of people separate, a lot of men especially do tendemos this. a aislarnos We tempt ourselves to porque separate ourselves sabemos que hicimos mal, because we know we were wrong. sabemos que pecamos, We knew we sinned. que hicimos lo incorrecto, We did the incorrect. pero muchas veces reconocer el pecado A lot of times to recognize his sin, da mucha vergüenza it's embarrassing. y muchos no lo reconocen. And a lot of us don't recognize that. Ayúdalo, Jesús. Help them, Jesus. La culpa produce aislamiento y muchísimas personas hoy no huyen de Dios, huyen de la culpa. A lot of people in these days are afraid of their sinful ways and of the way they felt guilty. Saben que Dios es bueno, They know that God is good, pero se sienten culpables but they feel guiltful. y no hayan cómo venir a Dios. And they don't know how to come to God. Y el enemigo les alimenta la culpa. And the enemy fills that sinful way. Sí, tú eres culpable. Asistes a la iglesia, It is your fault. levantas las manos You go to the church, you raise your hands, y después estás lastimando a tu esposa and then you're hurting your wife. y después estás diciendo palabras groseras And you're saying strong words to your wife. y después estás haciendo negocios incorrectos And you're doing incorrect y después businesses. estás mintiendo y engañando And you're lying. y la persona se siente culpable. And the person feels guilty. Ese es el plan del enemigo, That is the plan of the enemy, que te sientas culpable. that you feel guilty. Pero el plan de Cristo Jesús But the Almighty es Father, que sientas libertad y vida en abundancia. that you feel free and a life in abundance. Tercera consecuencia, Third consequence, la cultura de la culpa. the culture of being guiltful. Adán primero le echó la culpa a Dios. Adam first blamed God. Es que la mujer que tú me diste, He said, the woman you gave me, yo no te la pedí, I didn't ask you for her. me la diste tú. You gave me her. Ya empezó a quitarse la culpa. He started to clean himself of Después guilt. le echó la culpa a Eva. Then he gave guilt No, es to que Eva. esa mujer fue la que
cedió al pecado. It was the woman that was seduced to the sin. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. And Eva put the guilt on the serpent. Eso se llama la cultura de la culpa. That is called the culture of putting guiltfulness on others. Nadie asume responsabilidad. They didn't all assume any responsibility. Y hay muchos hogares en los que viven la cultura de la culpa. There are a lot of houses that live that way. Diga, yo cancelo toda cultura de culpa en mi hogar. I cancel that in the name of Jesus. Toda familia enferma vive buscando culpables. All family that is sick is always looking for people to be guiltful. Pero una familia sana asume A family that responsabilidades. is healthy assumes the responsibilities. Miren, la palabra de Dios nos fue dada The word of God was given to us para aprender a vivir de la manera correcta. so we can live in the proper way in God's eyes. Y la palabra de Dios me fue dada a mí para que yo cambie, The word of God was given to me so I can change. no para que vea que tiene que cambiar mi esposa. Not to see that my wife needs to change. Eso lo tiene que ver ella con Dios. She has to see that with God Yo herself. tengo que ver mi parte I have to see my y part, cambiar mi parte, change my part, porque yo tengo una relación con Dios because I have a y relationship tengo que with God. cambiar lo que a mí me And I have to corresponde. change what Yo no corresponds puedo to me. juzgarla ni culparla a I ella, cannot judge my wife, ni ella puede juzgarme ni culparme a and she mí. cannot judge me either. Un hogar donde house. tienen la cultura de culpa se destruyen mutuamente. A house that has a custom of putting guilt on themselves destroys themselves mutually. Así que no vuelvan a culparse. It makes them that they don't take responsibility. Aunque tu esposo o tu esposa cometan errores, Even though your husband or your wife makes a que mistake, los cometemos todos los días, we all do it every day. no culpe, no juzgue, porque ese es trabajo del diablo. Don't judge because that is the works of the ¿Cuántos devil. quieren hacer el trabajo del diablo? Levanten la mano. Who wants to do the works Ah, of the qué devil? bueno. Raise your hand. Un día estaba predicando y una señora levantó la mano. Amén. Ayúdala, Jesús. One day I was praying that and a lady rose her hand and said, Amen. No estamos autorizados a culpar a nuestra pareja. We are not authorized to put guilt on our wives or our. Nunca lo hagas. Don't ever do that. En un hogar In a household donde el varón y la esposa where the man and the woman no se culpan, do not, no se acusan, they're not putting guilt, no se juzgan, don't insult, don't judge. pueden hablar con paz They can speak y with pueden peace, resolver los conflictos. and they can resolve all conflicts. Pero un hogar donde siempre se están echando la culpa, A house where they're always putting guilt on each other, van a terminar muy mal. they're going to have in a bad situation. Tenemos que asumir responsabilidades. We have to assume our responsibilities. Si yo hice algo incorrecto, yo asumo la responsabilidad. If I did something that was incorrect, I assume the responsibility. Reconozco y pido perdón. I recognize and ask for forgiveness. Esa es la manera de Dios. That is the way of God. Muchas veces comenzamos una discusión. A lot of times we have discussions, Mi amor, es que mira, eso que hiciste me parece que estuvo mal. and you say, honey, what you did was wrong. Y generalmente la otra parte dice, ah, no, y tú también, el otro día hiciste lo mismo. And the wife says, the other day you did the same thing. ¿Sí les ha pasado? That has happened. Ayúdalo, Jesús. Help them, Jesus. Esa cultura de culpa, échenla fuera de su vida That culture y de su of, matrimonio y de su familia. and from your families and marriage. Muchos hijos se sienten mal porque sus papás solamente los están culpando todo el tiempo. A lot of children feel bad because their parents are always on top of them, putting guilt on them. Están en proceso de formación. They're in a process of being Se van a formed. equivocar. They're going to make Van a mistakes cometer errores. and errors. Jamás, jamás culpes a tus hijos. Don't ever put guilt on your sons. Si han hecho algo incorrecto, habla con ellos. If they've done something wrong, talk to them. Guíalos. Guide them. Dale confianza. Give them confidence. Enséñale la palabra de Dios. Show them the word of God. Pero no los culpes. Don't put them guilt. Porque si los culpas, los vas a alejar de ti. If you made them guilt, they're going to be Y separated from después you. las consecuencias van a ser más And then the graves. consequences could be grave. La cuarta consecuencia, The fourth consequence, se rompieron las relaciones. relationships were broken. Dios anunció dolor, conflictos, trabajo difícil y muerte. God speaks about pain, conflicts, difficult works, and death. Toda la creación quedó afectada. All creation was affected. El pecado nunca permanece privado, produce ondas expansivas. Sinful is never private. It always El produces pecado. different types of sins. No solamente te va a afectar a ti, va a afectar tu familia y las personas a tu alrededor. The sin is not only going to affect you, it's going to affect your family and people around you. Muchas veces creemos que, bueno, hice este pecado, hice esto incorrecto, pero nadie se dio cuenta. Sometimes we believe it's okay to do that sin and nobody noticed it. No le estoy haciendo daño a nadie. I'm not hurting anybody. Esa es otra mentira del diablo. That's another lie of the devil. Sí, si estás cometiendo un pecado, afecta, hay una onda expansiva que afecta a las personas a tu alrededor. If you're doing a sinful thing, it affects all your loved ones and all those around you. Bueno, ya vimos decisiones y consecuencias. We've seen decisions and consequences. Ahora vamos a ver la gran esperanza. Let's speak of the great yearning. Génesis 3:15.
The book of Genesis, chapter 3, verse 15. Dios hablando dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. And I will cause hostility between you and the woman. Dios hablándole a la serpiente. God is speaking to the serpent. Entre tu descendencia y la descendencia de ella. In between your offspring and her offspring. Y su descendiente te golpeará en la cabeza And he will strike your head, y tú le golpearás el talón. and you will strike his heel. Desde Génesis, Dios revela su plan de redención From the book of Genesis, you can see the plan of redemption. que alcanza su cumplimiento con la obra de Jesucristo. It is fulfilled with the gift of Jesus Christ. El hijo de la mujer vino a ser Jesucristo, The son of the woman is Jesus Christ. que fue el que vino para deshacer las obras del diablo, He came to disclose and destroy all the evil sin, para traernos vida, para traernos esperanza y para traernos fe. to bring us life, esperance, and faith. Entonces el problema comenzó con una mentira The problem began with a lie, y la restauración comienza con la verdad de and the Cristo restoration Jesús. begins with the truth. Todo problema comienza con una mentira, All problems begin with a lie. así como en Génesis. Just like Genesis, Una mentira provocó una gran destrucción, a lie provoked a great destruction, pero una verdad but a truth restauró toda la obra de Dios. restored all the works of God. ¿Quién es el que vino a hacer esa restauración? Who is the one that came to bring us Diga redemption? conmigo, Cristo Jesús. Say with me, Jesus Dile gracias, Christ. Señor. Thank you, Jesus. Gracias porque diste tu vida por mí. Because you gave your life for me, Jesus. Amen. Ahora en Romanos 12:2 dice, Let's go to the book of Romans chapter 12, verse 2. no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Don't copy the behavior and the customs of this world, Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas but let God transform you into a new person al cambiarles la manera de pensar. by changing the way you think. Entonces aprenderán a conocer la verdad de Dios Then you will learn to know God's will para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. for you, which is good and pleasing and perfect. Entonces el Señor ya nos dice, no imiten las conductas ni costumbres que aprendieron ustedes en la vida. The Lord tells us in His Word, don't follow the customs you learned in your life. ¿Cuántos aprendieron hábitos incorrectos? How many have learned bad habits? Todos. All of us. Todos nosotros aprendimos, unos más, otros menos, pero todos aprendimos hábitos incorrectos. Some more than others have learned bad habits. Ahora el Señor te dice, no, todo lo que tú ves del mundo que no tiene verdad en Dios, deséchalo de tu vida. Everything that you see that doesn't have the truth in God, separate yourself from it. Deja que la verdad de Dios transforme tu manera de pensar. Then let the truth of God transform the way you think. Y eso solamente ocurre cuando yo medito en la palabra de Dios, That only happens when I read the Word and meditate in it. que me dice, por ejemplo, For example, sean siempre humildes y amables. always be humble. Efesios Ephesians 4, 4. 2 y 3. Muchachos, Ephesians chapter 4, verse 2 and 3. dice, sean siempre humildes y amables. Always be humble, Sean pacientes y be tolerantes. patient and tolerant. Bueno, si la palabra de Dios me dice que sea siempre humilde y amable, ¿qué vas a hacer? If the Word of God tells you to be humble, what are you going to do? Cuando tu esposa te salga con el tiquitique, ¿qué vas a hacer? When your wife makes you upset, what are you going to do? El enemigo te va a tentar para que tú respondas agresivamente. The enemy is going to tempt you so you can respond in an aggressive Pero la manner. verdad de la palabra de Dios te dice, no, responde con humildad, But the truth from the Word of God shows you to be humble. con mansedumbre y con paciencia. Be patient, loving. Fácil, ¿verdad? It's easy? ¿O no es tan fácil? It's not that easy. Ahora vamos a ver qué necesitas para que tengas la fuerza para ser obediente. Now you're going to see what you need to be obedient. 5 decisiones que van a cambiar tu destino. 5 decisions that are going to change your destiny. Primero, First, decide creer la palabra de Dios por encima de cualquier voz. decide to believe in the Word of God above any voice that comes to your head. Van a haber voces a tu alrededor You're going to have voices around you all the time. que te van a inducir a hacer lo correcto. They're going to introduce you to do things that are wrong. Quizás tu jefe te dice, mira, vamos a hacer este negocio incorrecto. Maybe your boss tells you, let's do this job that's not correct. Tú le tienes que decir no. You have to say no.
Pero pastor, ¿y si me quedo sin trabajo? Pastor, what if I stay without a job? Honre a Dios que Dios le va a dar un mejor trabajo. You honor God and God will give you a Pero better no job. no caiga en la mentira del enemigo. Don't fall in the sin of the devil. No vas a hacer nada incorrecto. Don't do anything that's incorrect. Porque el enemigo te pone temor. Because the enemy's going to No, make pero es que you, si make you no feel lo hago, embarrassed. me va a ir mal. If I don't do it, it's going to be bad. No voy a tener trabajo. I'm not going to have a job. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Si tú haces lo correcto para honrar a Dios, If you do what's correct to honor God, Él, el dueño del oro, la plata y de todo lo cuanto existe, God, Lord is the Lord of Lords, and He te will va a help you. proteger a ti And He will protect y te you. va a dar lo que te haga falta. And He's going to give you what you Y need. nada te faltará. And nothing, whatever you Esa whatever es need. una verdad sólida That is a truth. y tú tienes que anclarte en la verdad sólidamente And you have to take yourself in the y truth of decir, si God. Dios lo dice así, And say, if God says it's like that, así lo vamos a hacer. and that it will be. Decide renovar diariamente tu mente. Decide to renovate your mind constantly. ¿Cómo vas a renovar tu mente? How are you going to renew your Tú mind? tienes muchos conceptos en tu mente You have a lot of concepts in que your mind aprendiste en la vida, that you learned in your life, pero muchos de esos no son but correctos. a lot of them are not good. Necesitas renovar tu mente. You to renew your mind. Necesitas buscar la palabra de Dios cada día, You have to look for the Word of God every day, cada mañana. every morning. Dedica unos minutos Dedicate a few a minutes meditar en la palabra to de Dios meditate in the Word of God, para cambiar tu manera de to pensar. change the way you think. Si Dios te enseña que algo no está bien, If God shows you something's tú wrong, dices, pues lo voy a hacer como tú then I'm going to dices. do it the way you say, God. Tercero, Third, decide asumir responsabilidad por tus acciones. decide to accept responsibility for your decisions. Si te equivocaste, If you made a si mistake, cometiste un error, if you make an error, si caíste en una tentación, if you fell in temptation, reconócelo. recognize it. Pide perdón primero a Dios Ask for forgiveness first to God, y a la persona que lastimaste u ofendiste. and also the one that you offended and hurt. Cuarto, Fourth, decide proteger las relaciones que Dios te ha confiado. decide to protect the relationship that God has confided in you. Y las relaciones primarias que Dios te ha confiado son tu familia. And the relationship that God has given you is your family. Protege a tu esposo, a tu esposo. Protect your wife or your husband. Protege tus hijos. Protect your children. Protege a las personas que trabajan contigo, Protect those that work with you, los que están contigo. the ones that are with you. Protégelos, bendícelos, acompáñalos. Protect them, bless them, and go with them wherever they need help. Y quinto, Fifth, decide seguir a Cristo. decide to follow Christ. Seguir a Cristo significa hacer las cosas como Él las hizo. To decide to follow Christ is to do the way He tells you to do Tú it. me dirás, pastor, pero eso es muy Say, difícil. Pastor, that's very difficult. Dios sabe nuestras debilidades y nuestras limitaciones, God knows our weaknesses and our limits, pero Él te invita but He invites you a que lo sigas. that you follow Him. Y cada vez que intentas seguir a Cristo, And every time that you intend to follow vas a ir Christ, mejorando. it's going to be changing and Algunas better. veces te caerás, Sometimes you might fall, pero te levantas de nuevo but you will stand quickly y sigues buscando a and you Cristo will keep on looking for cada Christ día de tu vida. every day of your life. Amen. ¿Sabes? La mente dirige las decisiones, You know, the mind guides your decisions. las decisiones forman el carácter The decisions form your character, y el carácter define tu destino. and the character defines your destiny. Pero cuando la mente es renovada por la palabra de Dios But when your mind is renewed through the Word of God y el poder del Espíritu Santo, and the power of the Holy Spirit, también cambia el destino de una persona, it changes the destiny of a de person, una familia of a family, y de las generaciones que le siguen. and all the generations after. Todo lo que Dios quiere es que seamos felices, Everything that God wants for us to be happy. pero tenemos que hacerlo a su manera. But we have to do it in His Si will. no, jamás vas a ser feliz. If not, you will never be La happy. única manera de disfrutar las cosas lindas que Dios nos da en la vida And the only way to be happy and to fruit the things that God gives es us siendo obediente a su palabra, is being obedient to His Word, haciendo lo que Él nos enseña, doing what He teaches us, buscando su presencia diariamente looking for His presence every day, y obedeciendo su palabra. and being obedient to His Nunca Word. tengas temor de obedecer To su never palabra, have fear to be obedient, aunque te cueste, even if it costs, aunque sea difícil, even if it's difficult, aunque tenga aparentes consecuencias. even if it has apparent La consequences. obediencia Obedience y la fidelidad a Dios and faithfulness of God siempre te van a traer bendiciones a tu would vida. always bring blessings to you and your family.